fundamento de nuestra fe memorial, donde Cristo se hace presente, sea para nosotros consuelo y fortaleza para continuar nuestra misión de discípulos. Dispongámonos para participar activamente en esta celebración. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro con el Señor Jesús, el santo sacrificio de la misa. Hoy tenemos una visita muy especial. Un sacerdote viene diferente a lo que la parroquia viene a recibirnos en la fe. Yo le quiero pedir al Padre que se presente el mismo, porque el apellido es muy agradable. Padre Ignacio Ascoar, del País Vasco. Está aquí en cuestión de trabajo, se hemos invitado a que viva esta experiencia de fe en América Latina, que es muy diferente a la experiencia de fe que se tiene por allá. Está aterrado bien tanta gente. Allá también hay muchas personas. Padre, bienvenido. Un aplauso para él. Celebramos esta Santa Misa por el alma de Marta Inés Ceballos Gómez y la acción de gracias de Jaime Cardona en su cumpleaños y también por los 50 años de vida matrimonial de Álvaro Pérez y Cecilia Escudero. Están aquí. Ay, un aplauso. Es que cuando se celebra 50 años de vida matrimonial, estamos celebrando lo que es el triunfo del amor, para que las nuevas generaciones se den cuenta de que el sacramento del matrimonio da vitalidad a la relación de pareja. Felicitaciones para ustedes, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros.
Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos los mandatos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del fundamento posterior a la ley consagra al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento
se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Es un gusto grande para mí estar aquí entre ustedes compartiendo lo más importante que tenemos los cristianos, la Eucaristía, el regalo más grande que nos dejó Jesús y que nos une a todos, seamos de donde seamos, seamos como seamos, en la Eucaristía todos nos hacemos uno, todos somos hermanos, porque así es lo que ha querido Jesús y nos hacemos uno en Él. Por eso para mí compartir con ustedes esta Eucaristía es una alegría enorme. Diré tres cosas, un poco partiendo, hemos escuchado en el Evangelio como Jesús dijo lo más importante, el mandamiento más importante, que al fin y al cabo es el amor a Dios y el amor al prójimo. La buena noticia que nos ha traído Jesús, el mandamiento nuevo que nos ha traído, que os améis unos a otros como yo os he amado. El punto más importante en nuestra religión es el amor. Y esa buena noticia que nos trae Jesús, que nos dice que Dios nos quiere, que es un Padre bueno, misericordioso, que nos quiere traer la felicidad, que nos pide que nos amemos como Él nos ha amado, que nos sintamos todos como hermanos, etc. Esa buena noticia Jesús les mandó a sus apóstoles que la llevaran a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las razas del mundo, porque era lo que Él quiere traer a toda la humanidad. Y por eso, en este día que estamos celebrando aquí, el fin del mes misionero, por eso es tan importante la misión en la Iglesia. Y diré tres cosas sobre la misión y con esto terminaré. La primera, la misión no es algo solamente de unos pocos. No es que Jesús solamente dijo a unos pocos o llama a unos pocos a ser misioneros. Es verdad que no llama a todo el mundo a dejar su casa, su tierra e irse lejos, pero todos estamos llamados a ser misioneros. La misión no es algo, vamos a decir así, que haya cristianos que están exentos de ella. Habrá que ver cada uno en qué lugar está, en qué situación, qué posibilidades tiene, pero todos tenemos que sentir ese deseo de ser misioneros. Precisamente aquí, en su parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, que es copatrona de las misiones de la Iglesia Universal, junto con un santo de donde vengo yo, San Francisco Javier. Vengo de Navarra y San Francisco Javier es un santo de allá, y los dos son copatrones. San Francisco Javier, en el siglo XVI, llegó a pisar los 5 continentes, llevando el mensaje de Jesús en situaciones dificilísimas. Estuvo mucho en lo demás tiempo, estuvo en la India, en Japón, y murió llegando a China.
misión no puede hacerse nunca desde un punto de vista de superioridad hacia nadie. No es lo que quiere Jesús. Es un compartir un tesoro grande que hemos recibido sin merecerlo, como dice la Escritura, que llevamos en vasijas de barro. Personas con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras dificultades, puede ser con nuestras dudas, pero hemos recibido un tesoro grandísimo, y el estimar ese tesoro no nos puede hacer guardarlo solo para nosotros, sino que nos tiene que llevar a querer compartirlo, no como quien se siente superior a otros, no como quien va dando lecciones a los demás porque se siente mejor, sino que desde la humildad nuestra intentamos compartir aquello que para nosotros es el más valioso tesoro que hemos recibido, del amor de Jesús. Eso es, vamos a decir, la mentalidad misionera que en tantos lugares ha enseñado la Iglesia. Y finalmente, y con esto termino porque podríamos estar hablando horas, días, semanas sobre la misión, y no es el caso directamente. Finalmente quería decir una característica de la misión, como ha enseñado la Iglesia católica, porque católico en griego significa universal, es el sentirnos todos hermanos y el estimar las demás culturas, las demás lenguas, las demás mentalidades como un enriquecimiento, no despreciando la de uno propio, no porque pensemos que valga más o menos, no, sino entendiendo la riqueza grandísima de este planeta. Es algo fundamental en la misión. Por eso los grandes misioneros de la historia, cuando llegan a otros lugares a veces lejanísimos, hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día uno tiene que ir a donde sea, tiene que aprender cualquier idioma de cualquier lugar del mundo, de Asia, de África, es igual, tiene un cursillo en YouTube para aprender ese idioma, llega, ha podido ver un montón de vídeos, canciones. En aquellas épocas muchas veces llegaban misioneros que no habían nunca oído hablar y tenían que empezar de cero, pero el primer gran trabajo era estimar aquel lugar, estimar aquella gente, estimar aquella cultura, aprender su lengua, su mentalidad, hacerse uno con ellos. Esa forma de sentirnos hermanos y estimando profundamente como una riqueza grande, también evidentemente enriqueciendo a aquellos lugares donde llegaban y donde llegan hoy en día también con aquello que ellos tienen. Tantos misioneros a lo largo del mundo hacen una labor social impresionante, porque tienen conocimientos de ingeniería o de electricidad o tienen conocimientos de arquitectura y están haciendo unas labores sociales impresionantes en los lugares que tienen mayor dificultad económica, social, etc. Por eso quería terminar con esta faceta tan importante de la misión, que es la catolicidad, el sentirnos todos hermanos, pero no de una forma cosmopolita, como si no nos importase nuestra cultura, nuestras raíces o los de los demás, sino estimando profundamente todas ellas. La universalidad de la Iglesia es siempre arraigada en cada lugar, en cada cultura, en cada mentalidad. Pedimos especialmente a Santa Teresita del Niño Jesús y también a San Francisco Javier que nos hagan aprender a todos y a sentir a todos que somos y tenemos que seguir siendo misioneros. Y ahora vamos a bendecir especialmente a nuestros hermanos que están celebrando 50 años de matrimonio. Además les veo en plena forma, les veo, están jovencísimos, entonces vamos a celebrar con ellos. Al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio habéis unido vuestras vidas con el vínculo del indisoluble, queréis renovar ahora ante el Señor las promesas que mutuamente
Bendito sea, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Cecilia por mujer. Bendito sea, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Álvaro Vélez por María. Bendito sea el Señor, porque has elegido amorosamente a esta pareja y la has unido en las alegrías y las penas de la vida. Te pedimos que nos ayudes a fortalecer su amor mutuo para que sean fieles testigos de la alianza que has establecido con nosotros. El Señor los guarde todos los días de su vida, que sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad y derrame gloriosamente sus bendiciones sobre vuestra casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de la muerte. Subió a los cielos, resucitado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acoge, Padre nuestro, nuestra oración. Coge, Padre nuestro, nuestra oración. Por la Iglesia Universal, para que unida como una sola familia, busque la radicalidad de la fe y cumpla los mandatos de Cristo, oremos. Acoge, Padre nuestro, nuestra oración. Por los que quieren la tarea de guiar a los pueblos, para que trabajando juntos busquen siempre políticas de igualdad y equidad que permitan el desarrollo social de las naciones, oremos. Acoge, Padre nuestro, nuestra oración. Por quienes se sienten solos, para que abriendo su corazón al amor misericordioso del Padre, puedan renovar sus fuerzas y descubrir la presencia de Dios en sus vidas, oremos. Acoge, Padre nuestro, nuestra oración. Por los seminarios de nuestra arquidiócesis, para que el Señor aumente las vocaciones y sean muchos los jóvenes que se arriesguen a seguir a Cristo, buen pastor, oremos. Acoge, Padre nuestro, nuestra oración. Por nosotros, reunidos para celebrar el banquete eucarístico, para que, alimentados por la palabra y la presencia de Cristo, salgamos renovados y fortalecidos por su Espíritu Santo, oremos. Acoge, Padre nuestro, nuestra oración. escucha,
unidos a los ángeles y a los santos, cantemos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Bendigamos al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Bendigamos al Señor. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada de un pan, dándole gracias, compartió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, para celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de tu hija Berta Inés Ceballos Gómez, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y mira con amor y benevolencia las intenciones de Jairo Cardona en su cumpleaños y las intenciones de Álvaro Pérez y Cecilia Escudero en sus 50 años de vida matrimonial. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, Con él y a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén.
Unos avisos antes de terminar la Eucaristía. Hoy, a mitad después de la Eucaristía y hasta las 11 de la noche, vamos a tener la jornada de tomar el segundo parque. Nos vamos a ir al segundo parque de las redes y nos lo vamos a tomar espiritualmente. Esperamos que haya buena asistencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? Vamos a estar con la Santísima Virgen María, se va a rezar el Santo Rosario. Los misioneros van a hacer una invitación agresiva, entre comillas, al que vaya a pasar para que vayan a rezar el Rosario. Se les va a entregar un mensajito de la palabra de Dios y se les invita a que prendan una velita a la Santísima Virgen María del Parque. Vamos a tener cantos, el Santo Rosario y también vamos a tener confesión. Vamos a estar 3 sacerdotes confesando allá hasta las 11 de la noche. ¿Por qué hoy? Porque sí. Yo creo que es una buena oportunidad para hacer presencia de la vida espiritual de la parroquia en el segundo parque de Laureles. Hoy hay mucha gente que está en otra onda, está en otra de diversión, pero es impactante cuando se le llega y se le invita a una experiencia que hemos hecho en los años ha sido espectacular. Los invitamos también para participar con nosotros en esta toma espiritual del parque, del segundo parque de la Venus. Mañana domingo vamos a tener la Eucaristía a las 10 de la mañana. Invitamos, como es la Eucaristía de los niños, vamos a invitar a los niños, ya los invitamos a que vengan disfrazados. ¿Disfrazados de qué? De santos, o de santas, o de angelinos. ¿Sí? Puede ser Santa Teresita, San Pío IX, el bizcocho, el Papa, ¿sí? Y así sucesivamente. Y a los mejores les vamos a dar un premio. Eso lo vamos a hacer dentro de la Eucaristía, de la ley de la mañana, que es la Eucaristía que hacemos con los niños. El próximo lunes es 1 de noviembre, no es día de fiesta de guarda, por eso las Eucaristías serán a las 8 de la mañana y a las 6:30 de la tarde, más. El martes 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos y en las 3 Eucaristías vamos a pedir por los fieles difuntos, especialmente por aquellos que ustedes se inscribieron en esas Eucaristías. El domingo 7 de noviembre es la jornada arquidiocesana de la juventud. El punto de encuentro de eso a las 7:30 de la mañana en la Macarena. Van a hacer una ciclovía muy alegre, donde va a haber momentos de oración, de canto, y se va a ir caminando, o mejor dicho, montando en ciclovía, en skate, en patines, en lo que sea, haciendo también una proclamación de fe por la ciudad. El 20 de noviembre a las 4 de la tarde vamos a tener el vino que hacemos tradicionalmente todos los años. Será virtual como está haciendo y va a ser una experiencia muy especial donde vamos a poder contribuir para las necesidades de la parroquia. En este momento tenemos necesidades, todos estos están fundidos y se ha hecho una proyección, una planeación de la iluminación del templo y la estamos haciendo de a poquito. Empezamos con 4 reflectores aquí, tenemos que meterle aquí a la nave central para que la iluminación llegue un día a estar completa. Por ahora vamos pasito a pasito. Lo que consigamos también lo vamos a meter en la iluminación. El premio mayor será de 2 millones de pesos y el segundo premio de 1 millón de pesos. Tendremos también los niñitos con otros premios. El valor de la tabla es de 20.000 pesos, pero también pueden adquirir 3 tablas por 50.000 pesos. Las tablas las pueden conseguir en la puerta del templo y en el despacho parroquial apenas termine la Eucaristía en la puerta del templo. También les estamos dando el agradecimiento por la forma como ustedes han asumido, con la educación y la disciplina con que han asumido todos los
Amén.